de las cosas que más disfrutamos cuando compartimos, ¿cuál es? Exactamente, comer. ¿Ya? Generalmente, si no hay comida, no hay fiesta. Cuando celebramos algo, ¿qué es lo que hacemos? Comida. ¿Ya? Entonces, el momento de la comida, un momento... No, y en realidad, o sea, si nos ponemos a revisar, por ejemplo, lo que en la Biblia, vemos que el momento de la comida es un momento importante, ¿no? Un momento donde Jesús usaba mucho para enseñar. Cuando la abuela se entera que uno no ha comido, ¿qué pasa ahí? Lo que podemos ver ahí, ¿no? Algo similar. Cuando se trata de comida, a veces podemos ser muy sensibles. Cuando la comida está mala, o sea, está mala. Pero ¿qué pasa cuando tenemos hambre? Ahí de repente la comida puede ser que no sea tan buena, pero como tengo hambre, tengo esa necesidad, ¿qué voy a hacer? Pasa para acá. Tal vez no esté tan bueno, o cuando uno tiene hambre como que la comida sabe mejor. ¿Qué pasa cuando hay escasez? Cuando uno sabe que efectivamente no hay mucho por donde escoger. En algún momento, y en estos días que por ejemplo estamos en el confinamiento, que con todo lo de quédate en casa, que no salgas de tu casa, ¿no? En algún momento, el año pasado, cuando se pensó que el confinamiento iba a ser total, que uno no iba a poder ni asomar la cabeza por la ventana de su casa, en algún momento llegamos a pensar, bueno, ya, pues tocará comer galletas, burritos y atún, ¿no? Hasta que se pueda, digamos, las cosas cambien. Porque eso obviamente era una cuestión de un tiempo difícil, un tiempo de necesidad, un tiempo donde tenemos que ser conscientes de la situación, conscientes de nuestro entorno. Y hay una parte en la Biblia, en el libro de Números 11, del 4 al 6, que entre los israelitas había gente de toda condición. En otras versiones habla de gente extranjera. Dice, gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Es cumbre cuando, por ejemplo, mi hijo que tiene 13 años y la mamá a veces se sorprende y dice, wow, pero ahora que ¿cómo come? Y le digo, espera nomás, que ese es el principio. Apenas es el principio, todavía no has visto nada. Cuando yo tenía esa edad más o menos, mi madre decía que te mantenga el gobierno. Y bueno, dice aquí, ¿no? Que entre los israelitas había gente que se había mezclado con ellos y solo pensaba en comer. Ahora, el problema no es, en este caso, que ellos solo hayan pensado en comer. Porque ¿qué dice después? Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y decir, ¿quién nos diera carne para comer? Recordemos que ellos recibían maná del cielo en el desierto, donde obviamente no había cómo alimentarse. Entonces dice aquí que ellos se dejaron influenciar, se dejaron llevar por ellos, se dejaron que ellos les dijeran las cosas en lugar de tal vez ponerse, oye, pero estamos en el desierto, ¿qué esperas? Domino's Pizza no llega hasta acá. Y en el versículo siguiente, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora que estamos cansados de comer siempre lo mismo, todo lo que hay es este maná. Esa influencia negativa crea una realidad alterna en nuestra mente. ¿Qué es lo que hace? Nos lleva a victimizarnos, nos lleva a exagerar y lo que es más triste, a mirar el pasado. Aquí pasó con los israelitas, ¿no? Dicen, ay, cómo extrañábamos el pescado que comíamos gratis en Egipto y los pepinos. Dicen que empezaron a llorar. O sea, en lugar de pensar, oye, estoy en el desierto. Estamos en el desierto, estamos en un maná. Y yo estoy seguro de que si la actitud de ellos hubiera sido diferente, la respuesta de Dios hubiera sido diferente. Sino que como ellos, en ese momento empezaron a quejarse, y esa queja, que vendría a ser un gesto de adoración en la ingratitud,
¿Qué pasa con esa queja? Es una muestra de orgullo. Porque cuando hay ese orgullo, uno siente que merece. Entonces, como en lugar de entender que lo que estaba recibiendo era un regalo de Dios, sentía como que no, yo merezco lo que Dios está haciendo por mí. Orgullo. Soberbia, dicen otras versiones. Y llegan a victimizarse y pensar, pescado que comíamos gratis. Gratis. Oye, eras esclavo en Egipto, trabajabas por lo que comías, no es que era gratis, no, nada es gratis. O sea, eso es más o menos como en la trampa de ratones, en la que uno cae porque el ratón no entiende por qué el queso es gratis. Entonces, en ese momento en el que nosotros tomamos esta actitud de empezar a quejarnos y victimizarnos y a pensar, ay, que en el pasado era, o que yo era así, o que pasaba, o que cómo eran las cosas antes. Ya estoy cansado de lo mismo. Y sentir como que no, yo merezco lo que Dios está haciendo por mí. No, lo que Dios hace por nosotros, lo hace porque nos ama. Y como nos ama, precisamente nos da de su bendición, de su protección, de su provisión. Si la actitud de los israelitas hubiera sido, Señor, el maná está bien, o sea, nos mantienes en el desierto, pero ya de repente hay un cebolladito, ¿no? Para cambiar, ¿no? Ya, o sea, no creo que estaría mal, ¿no? Para variar un poco, ¿ya? O sea, es normal. Es normal que de repente uno extrañe la comida. El mes que estuve en Cuenca yo extrañaba el encebollado. Pero no es que voy a poner, ay, que sí, que ay, cuando estaba en Guayaquil el encebollado, que sí, el Colorado de la Bahía, que la pecatería JC, que el de Anastasio. No. Bueno, Señor, gracias porque, bueno, es verdad, de repente quisiera un encebollado, pero mientras tanto también la fritada aquí está buena. Tratando de ser grato por cada momento que se está viviendo. Y pensar, cuando regrese a Guayaquil, ay sí, venga ese encebollado, un buen banderazo ahí por el City Mall. Pensando, es algo que me espera, una bendición que me espera. Pero mi actitud tiene que ser diferente, porque sentir que cada momento, cada experiencia que tengo la oportunidad de vivir, la idea es que pueda vivir la plenitud, porque mi Padre me ama. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Que en su mente los israelitas empezaron a limitar a Dios. Y cuando nosotros limitamos a Dios, obviamente entre comillas, porque es en nuestra mente que lo estamos limitando, porque Él no tiene límites, es porque no lo estamos conociendo en realidad como Él es. Porque no estamos entendiendo que la parte fundamental de nuestra vida con Él es que Él nos ama. Ese es el punto de partida. Él nos amó primero. A mí me encantó, por ejemplo, ver en esta serie de Los Elegidos, muy recomendada, que en una parte que muestran a Jacob, que está cavando el pozo, y que se le acerca una persona que parece que es nativa del lugar. Él dice, pero ¿cómo se te ocurre cavar un pozo aquí? Si igual, ¿no? Es muy poco probable que te sirva, que consigas agua. Y él empieza a hablar de Dios, acerca de sus promesas, acerca de lo que Dios hace y todo. Entonces, este hombre le dice, oye, pero entre tantos dioses, ¿cómo se te ocurre escoger a ese Dios? Y Jacob le dice, yo no lo escogí, Él me escogió a mí primero. Él nos escogió a nosotros primero. Y oh sorpresa, al poco rato, pum, sale agua del pozo. Porque Dios cumple sus promesas, Él es fiel. A diferencia de nosotros, Él siempre permanece fiel. Dice Efesios 3, del 16 al 17, aquí el apóstol Pablo, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él.
echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Analicemos un poco el contexto de estos dos versículos. Lo primero que dice, que Dios es la fuente, inagotable, de todas las cosas tan grandes que Él tiene. Dice que pide que nos fortalezca, siendo el Espíritu Santo el canal. Dice aquí, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Es decir, mientras más confío en Cristo, más habitará en mi corazón. Mientras más yo confío en su obra, en mí y a través de mí, mientras más yo confío en Él para confiarle y reconocer las cosas que he hecho que no están bien, sobre mi vida y sobre la vida de otros, mientras más yo confíe en Él, ¿qué dice aquí? Más va a habitar en mi corazón. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Voy a echar raíces profundas en el amor. Y esas raíces me van a mantener fuerte. A diferencia de lo que pasó con el ejemplo que vimos acerca del pueblo de Israel, que se dejaron llevar porque no tenían raíces profundas. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de la parábola del sembrador? Lo que pasaba precisamente cuando no podían tener raíces profundas. Cuando una planta no tiene raíces profundas, es fácil sacarla, arrancarla. Pero cuando un árbol tiene raíces profundas, es mucho más difícil poderlo sacar. Entonces, mientras más confiamos en Cristo, más Él va a habitar en nuestro corazón y más vamos a entender que el mensaje de Él está fundamentado en amor, que de lo primero que se trata todo esto, toda la vida con Él, toda la vida que llamamos como vida cristiana, se trata de su amor. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas por Él y para Él, pero si yo no entiendo su amor, ¿cómo voy a poder echar raíces? ¿Cómo voy a mantenerme fuerte? ¿Cómo voy a poder crecer? Volviendo un poco a la época de colegio, hubo una obra que nos hicieron leer que se llama La Odisea, una obra de Homero. Y dentro de esta obra hay una parte en la que Ulises, el protagonista, dice que tenían que pasar por no recuerdo exactamente las características del lugar por donde debían de pasar. Él estaba en un bote, en un barco, con su tripulación. Él estaba a cargo de la tripulación. Y tenían que pasar por un lugar donde se conocía que habían sirenas, pero estas sirenas eran muy diferentes a lo que conocemos como Ariel, la sirenita y esas cosas, o como las sirenitas que vemos de repente que son como las mujeres mitad pez y todo, que son buen dato y todo, ¿no? Y que se enamoran de los príncipes, tanta cosa. No. Aquí las sirenas eran seres, inclusive alados, o sea, que volaban y que tenían un canto que cautivaba a los hombres. Y ese canto los atraía de tal manera que los dirigía a su perdición. ¿Ya? Creo que se estrellaban contra rocas o todo, entonces... Exactamente. Uy, eso es tan similar a tantas cosas que vemos hoy, ¿no? A la chica que de repente ahí busca con palabras bonitas, ahí decirle cosas a uno y estar hasta chateando en madrugada, ¿ya? Y uno piensa que está chateando solo conmigo. Bueno, si vemos en esta imagen, Ulises quería escuchar el canto de las sirenas y le pide a su tripulación que lo amarren ahí al mástil, ¿no? Donde estaba la vela del barco, que lo amarren para que efectivamente él no se desvíe, no se vaya detrás de las sirenas a su perdición. Pero quería escuchar el canto y a su tripulación les hizo que se taparan los oídos con cera para no escuchar. ¿Y qué pasó? Efectivamente, las sirenas empezaron a cantar
Y en el momento que él escucha el canto, les empieza a exigir a la tripulación que lo liberen. ¿Pero qué hicieron ellos? No, lo amarraron con más fuerza. Lo amarraron con más fuerza para efectivamente poderlo proteger. Entonces, la confianza de Ulises en su tripulación fue lo que permitió que él sobreviviera. A pesar de que en un momento breve, un momento de tentación, las cosas no se dieron como él quería. El estar atado con firmeza le salvó la vida. Y el confiar en su tripulación, que en el momento, pese a que él les dijo, no, libérenme, libérenme, ellos no le hicieron caso, sino que lo mantuvieron firme, lo ataron aún más fuerte. Eso permitió que él sobreviviera. Entonces, sucede que cuando se trata del Padre, cuando se trata del Señor, cuando nosotros conocemos su amor, eso nos permite echar raíces firmes, aunque a veces no entendamos lo que pasa. Aunque a veces no entendamos las situaciones que se dan, cómo se dan, por qué se dan. Pero cuando nosotros entendemos que sobre todas las cosas, en primer lugar, yo soy amado, podemos entender que hay algo más allá. Que tal vez en este momento me sienta cautivado por el canto de las sirenas. Pero el Señor es aquel que me mantiene firme y aquel que me permite superar esa situación, aunque en el momento tal vez no sea lo más agradable, tal vez no sea lo más placentero. Pero si deposito mi confianza en Él, puedo saber que hay esperanza. Y volviendo a Efesios, vamos a ver lo que nos dice ahí el versículo 18. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Aquí no les está diciendo, no espero que puedan comprender cuán poderoso es Dios, o no espero que puedan comprender y aprenderse la Biblia de memoria, sino que espero que puedan comprender cuán grande es su amor. Cuán grande es su amor que el mismo tema de ir a la cruz por nosotros es la muestra más grande de su amor. Porque pese a que Jesús podía haberse resistido, pese a que Él pudo haber evitado la cruz, pese a que Él pudo haber hecho de todo para no ir a la cruz, recordemos que Él mismo le dice en Getsemaní, le dice, Señor, le dice, Padre, si fuera por mí, que este trago amargo no lo tome, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué más grande muestra de amor? ¿Qué más esperas para poder entender y asimilar el gran amor del Padre? Porque es fundamental sentirme inmensamente amado. Porque si yo me siento inmensamente amado, voy a poder amar inmensamente. En el versículo siguiente, dice en Efesios 3:19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y su poder que proviene de Dios. Aunque no comprendamos, no entendamos todo de Él, no podemos vivir, como dice aquí, no completos, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Cuando nosotros nos sentimos amados y podemos experimentar su amor, aprendemos a ser gratos, aprendemos a ser agradecidos. Agradecidos por cada momento que podemos vivir. En lugar de quejarnos, oh no, que mira este sol que parece sol de día de elecciones o algo así. Sino que por el contrario, saber que bueno, que ese sol hace bien
para diferentes cosas. Y que es obvio, bueno, ya que de todas maneras hay que protegerse, ponerse bloqueador, ponerse de repente un sombrero, una gorra, ¿no? Para protegerse del sol. Pero una cosa es que es tener esa actitud, otra cosa que es, ay, que es este sol, que pasar quejándose. Sino que más bien por el contrario, entender que yo soy llamado, el sol sale para todos. Y que bueno, ya, si de repente puedo tal vez esperar que más tarde ya que ya el sol, la luz del sol no sea tan intensa, hacerlo, pero con una actitud diferente, no estar, ay, que sí. Porque si yo estoy seguro de que soy amado y aceptado, eso me permite vivir con plenitud y poder, entendiendo que no es por lo mucho que yo haga, sino es por Él. Dice Efesios 3:20, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Es decir, es algo que no podemos imaginarlo. Y como no lo puedo imaginar y no lo puedo entender en su totalidad, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Confiar. Aunque no lo entienda, ¿sabes qué, Señor? Yo confío en ti. Dice Santiago 4:6, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Como vimos al principio, cuando el pueblo de Israel empezó a quejarse, esa fue una muestra de orgullo. Y cuando existe el orgullo, uno no puede reconocer que necesita de Dios. Uno no puede reconocer que necesita de su Padre. Uno no puede reconocer que necesita de esa sublime gracia con humildad. Dice Romanos 11:6, y como es por medio de la gracia, entonces claramente no se basa en lo que la gente hace. De otro modo, no sería gracia. Y si yo soy consciente de que mi Padre me ama y que partiendo de ese amor viene todo, inclusive la vida es más fácil. Inclusive va a permitir que yo pueda relacionarme con personas y fortalecer amistades que me edifiquen. Porque en este momento pudimos ver dos ejemplos. El primer ejemplo vimos de amistades, relaciones que no edificaron al pueblo de Israel y que más bien los motivaron a quejarse de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de lo que Dios hacía cada día al darles de comer. Y mientras que en el caso, por ejemplo, que hablamos de los que estaban con Ulises, que pese a que en algún momento él les dijo, ¿saben qué? Libérenme. No le hicieron caso, lo mantuvieron firme porque sabían que era lo mejor para él. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y si Él nos da sus mandamientos y nos da sus instrucciones para poder vivir la vida, no es porque Él quiere mantenernos así como, ¿ya? No, es por amor. Porque si seguimos sus mandamientos, vamos a meternos en menos líos. Vamos a meternos en menos problemas para nosotros y con otras personas. Sino que por el contrario, cuando nosotros estamos enraizados en su amor, podemos vivir conforme a su voluntad y cada vez podernos sentir más amados y aceptados.